Queridos hermanos todos, entramos en la fiesta solemne de San Francisco Solano. Saludo a don Florencio, el párroco, don Javier, que nos acompaña y que en Santiago, compartiendo con los demás, participa en la tarea apostólica, a los representantes de las cofradías, hermandades, la del Santo y la Virgen de la Aurora. He venido muchas veces, como recordáis, a esta fiesta de San Francisco Solano. Vengo este año en la víspera, ya entrando en su fiesta, y mañana vendrá don Jesús, el obispo de Córdoba, para abrir la Puerta Santa en este tiempo jubilar, el tiempo desde mañana hasta final de año, recordando los 300 años de la canonización de esta estrella en la Iglesia. Cuando uno visita aquellos países, y he podido ir 5 veces a visitar a los misioneros, y sé que un grupo de jóvenes va estos días a Picota, a Moyobamba. Cuando uno visita Lima, pues es obligatorio para un montillano o un cordobés visitar los lugares de San Francisco Solano, donde él vivió, donde él soportó la enfermedad de los últimos años, convertido ya en un contemplativo ermitaño, aquella su celda, su capilla, los lugares de Solano, y allí está recordado para todos los que lo visitan de todo el mundo Montilla. Hay 2 cuadros que recuerdan que San Francisco Solano, que ha muerto allí, y ahí estaban sus restos hasta que por avatares que conocéis ya quedan pocos, pues había vivido, había muerto, había dejado la estela de santidad grande como uno de los grandes santos de la historia de la Iglesia. En Montilla, esta estela, este río de gracia, ha continuado desde su muerte y más desde su glorificación hace 300 años hasta el día de hoy. También he constatado aquí en Montilla, año tras año, pues la fiesta de San Francisco Solano son las fiestas principales, porque todo montillano canta esas letrillas que os sabéis todos. Quien tuviera la dicha de ser bautizado en la pila en que fue bautizado Solano, en la parroquia de Santiago. Bien, pues me uno a esa devoción en este día de su fiesta, ya en la víspera, y con el deseo de que la gracia del año o del tiempo jubilar llegue a todos los montillanos y a todos nos renueve en la vida cristiana. Querría subrayar como 2 o 3 puntos que me llaman la atención de este santo tan grande. En primer lugar, ha sentido la llamada y lo ha dejado todo para entregar la vida a Jesucristo y a la evangelización. Todos conocemos aquella gesta que España llevó en los países hispanoamericanos, junto con Portugal y otras colaboraciones, sí. Pero era distinto el conquistador. El conquistador iba a hacer las Américas. Cuando volvía más rico que cuando había ido. Y es legítimo. Me parece que de esta manera también era un incentivo para conquistar y llegar y extender el imperio, que entonces el imperio de Carlos V, donde nunca se ponía el sol, porque desde Filipinas hasta Chile
era parte de este gran imperio y de la época más gloriosa de España y de su imperio. Pero los misioneros no iban a hacer las Américas. San Francisco Solano no fue a ganar dinero, hacienda, honores o graduaciones militares. Repito, todo muy legítimo cuando se hacía correctamente, claro. Sino que el misionero iba a gastar su vida a fondo perdido. San Francisco Solano es uno de ellos, es capitán de los misioneros, en cuanto que al recibir esta llamada del Señor, aquí en Montilla, entra en los padres franciscanos, completa su formación, es ordenado sacerdote en Sevilla y marcha a América, a dar la vida, a gastar la vida, a perder la vida. Me llama mucho la atención eso, leyendo la vida de San Francisco Solano y de tantos otros misioneros. ¿Qué ha ganado él con dejar Montilla, su casa, su gente, sus amigos, e irse lejos? Entonces lejísimos. Ahora un grupo de jóvenes he oído que prolongan ese espíritu de Solano, pues se tardan 10, 12 horas en llegar al Perú, en buenos aviones. Pero entonces, simplemente embarcarse era poner la vida en peligro. Cuando San Francisco Javier, desde Lisboa, salió para la India, salieron 3 naves y llegó una, la suya. Las otras 2 naufragaron por el camino. Y así sucedía en tiempo de San Francisco Solano, que más o menos es el de San Francisco Javier, un poco después. San Francisco Javier hacia el oriente y San Francisco Solano hacia el occidente, hacia las Indias. Salía un barco, eso nada más leerlo, en los Hechos de los Apóstoles aparece este testimonio frecuente. 200 misioneros desde Palo de Moguer, y antes de llegar a Canarias habían naufragado y se había hundido el barco. Y a los 3 meses, otros 200. Franciscanos, agustinos, jesuitas, dominicos, en fin. Fueron los religiosos, especialmente los que hicieron esta tarea evangelizadora. Pero el que se apuntaba a ir a misiones entonces iba con la disponibilidad de perder la vida, o en el camino, o allí mismo, al llegar, en este caso, a Lima. Había que dar la vuelta por el estrecho de Magallanes y subir por el otro lado del continente. Allí San Francisco Solano fue un ejemplo de virtud y de desprendimiento, de vida santa y de haberlo dejado todo por Jesucristo. ¿Nos recuerda San Pablo una expresión muy bonita en la carta a los Filipenses? Por Él lo perdí todo, por Jesucristo, con tal de tener su amor y vivir de ese amor que San Francisco Solano descubrió aquí en Montilla, en el colegio de los jesuitas, muy probablemente a la predicación de San Juan de Ávila. Son contemporáneos. San Juan de Ávila, como 40, 50 años mayor que él, y San Francisco Solano jovencito, y jovencito va franciscano, y joven se marcha al Perú. Pero aquí lo aprendió. De Montilla cantáis en esas letrillas donde los santos del cielo aprenden a ser santos. Aquí aprendió San Francisco Solano con los jesuitas, con los franciscanos, probablemente en la catequesis con San Juan de Ávila. Aprendió el amor de Cristo y vio que valía la pena perderlo todo
Me llama la atención esta cualidad que quería subrayar al hablar de él en su fiesta. Segundo, por el camino de San Francisco de Asís, franciscano. Se le abrían caminos diferentes, la propia Compañía de Jesús, o sacerdote diocesano, como lo era San Juan de Ávila, u otras formas religiosas. Le llamó profundamente el carisma franciscano y se abrazó a la pobreza. Ese carisma que en la Iglesia ha dado tantísimos frutos, porque si uno busca su comodidad, si uno busca tener, si uno busca la fama, si uno busca el placer o el poder, por ahí no va el camino de Jesucristo. El camino de Jesucristo que San Francisco de Asís y San Francisco Solano ha vivido, atraído por ese ejemplo de San Francisco, el camino y el carisma franciscano, es un carisma en el que se subraya sobre todo la pobreza. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Con esa actitud, Francisco Solano se embarca camino de las Américas. No va a hacerse rico, no va a la conquista, a hacer las Américas. Él va a predicar a Jesucristo. Ha sido dentro de la historia de la Iglesia la gesta más deslumbrante que ha habido en la historia. La evangelización de todo el continente americano, que ha contado con personas como Francisco Solano y otros cientos y miles, sobre todo de religiosos, que han dejado su vida, que han perdido su vida y que han llegado hasta la evangelización de aquellos lugares remotos. En una de las ocasiones, visitando uno de los poblados de la parroquia donde están nuestros misioneros diocesanos, me enseñaron un lugar hasta donde habían llegado los franciscanos. Junto al río habían encontrado 2 sepulturas y a cada uno de ellos con su propio cáliz los habían exhumado y llevado a la iglesia del pueblecito. Aquel día me dio mucho por pensar, hay que ver estos hombres, no traían nada, como dice Jesús en el Evangelio de la fiesta de San Francisco Solano. No llevéis dinero en la alforja, no llevéis repuesto de sandalias, es decir, id en pobreza, de manera que se vea que la fuerza es de Dios, no vuestra. Y aquellos 2 misioneros franciscanos eran también, me recordaron estas palabras del Evangelio y este testimonio de San Francisco Solano, en pobreza, para que se vea que la fuerza es de Dios y no de nosotros. Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. Y tercer aspecto, para la evangelización. Claro, así podía cundir el Evangelio, claro, con gente así como San Francisco Solano y tantísimos otros que allí han evangelizado, como San Francisco Javier por la otra parte del mundo. Pero San Francisco Solano ha recorrido aquellas tierras del Perú, hay que verlas en directo, con las montañas altísimas de 3.000 y 4.000 metros de altura, por aquellos caminos y con grandes peligros, a pie o con caballería para llevar el bagaje. El Perú, Bolivia, el norte de Chile, el norte de Argentina. Anduvo acompañado de 2 en 2, como dice el Evangelio, predicando el Evangelio de Jesucristo.
cientos, miles de kilómetros. Andando, claro. Hoy hacemos miles de kilómetros con los medios que tenemos, que son de gran avance, claro, pero entonces, ¿qué medios tenían? El gran amor de Cristo. Repito, eso producía fruto, y mucho. Allá le recuerdan como un gran misionero, pero no solo en Perú, en Bolivia, que también he visitado, o el norte de Argentina, o el norte del Chile. San Francisco Solano ha dejado allí una huella muy grande, la huella misionera. Le representan en sus imágenes con el Cristo en la mano y con un violín. Ahí expresó también su talante de alegría y del genio propio de estas tierras. No tenían otros medios, ni PowerPoint, ni proyecciones, ni música, ni danzantes, nada. Un violín para encantar a los niños, a los jóvenes, a los adultos y poderles presentar a Cristo y Cristo crucificado. Pero qué gran misionero. Por eso cuando llega a su fiesta, los montillanos se conmueven profundamente, y os felicito porque lo he constatado año tras año, esta gran devoción a San Francisco Solano. Pues que no lo sea menos este año en que recordamos el 300 aniversario de su canonización. Muy pronto fue canonizado, porque era un misionero deslumbrante en la historia de la Iglesia y en el conjunto de los misioneros de su época. Bendito Francisco Solano, que ha dejado huella allá lejos, movido por el amor de Jesucristo, en la pobreza franciscana y en la alegría del que lleva en su corazón la buena noticia del Señor. Pues que Él nos alcance a nosotros en este día de su fiesta, en este 300 aniversario de su canonización, en este tiempo jubilar, que mañana el obispo de Córdoba abrirá para todos los que quieran visitar este lugar donde nació, donde está el pozo de su casa, donde se venera su imagen. Que Él nos conceda lo que cada uno trae en su corazón. Además de todas estas gracias comunes, seguro que cada uno trae peticiones propias. Sed atrevidos. San Francisco Solano no va a hacer de menos a los montillanos. Cuentan que cuando vino en varias ocasiones hizo milagros. En su ermita del Santito, allá lo recuerda alguno de los cuadros, o el Gran Garnelo, que está en Santiago, donde te cuentan y relatan cómo San Francisco Solano ha sido benévolo, bienhechor con todos los montillanos. Acudimos a Él, acudid con devoción en este día de su fiesta y pedirle lo que cada uno necesita en su vida, para él, para su familia, para la ciudad de Montilla, para nuestras parroquias, para los jóvenes que van a hacer este viaje misionero, para que luego durante todo el año las parroquias de Montilla tengan ese talante tan propio de Solano, pero con esas características que el Evangelio y la palabra de Dios nos han subrayado. A la Virgen de la Aurora nos encomendamos especialmente, que veneráis también en esta parroquia del Santo, que ella, que es madre y que es patrona también de Montilla, nos alcance la gracia que deseamos alcanzar por intercesión de San Francisco Solano, el mejor de todos los montillanos. Que así sea.